A pesar de no ser la más extensa, pocos historiadores se opondrían a la opinión de categorizar a Roma como el imperio más grandioso e importante que ha existido. Incluso más de 1000 años después de la caída de su parte oeste y casi 600 de la este, a día de hoy seguimos utilizando cientos de inventos, pensamientos, filosofías, formas de gobierno y hasta leyes que ellos nos dejaron, siendo los mejores ingenieros, estrategas e innovadores de su época y sin ser superados por nadie durante siglos, incluso después de su misma caída. No sería sino hasta la invención de máquinas como la locomotora, la imprenta, la pólvora como arma, la línea de producción, los barcos a vapor y demás avances como estos que se pudo decir que por fin los romanos habían sido superados post-mortem. Pero, ¿y si por alguna razón este titán del pasado no solo dominaba su época a punta de hierro y madera, sino más bien con acero y carbón? Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si Roma se industrializaba? Para que esta realidad alterna pueda darse, muchas cosas tienen que cambiar, pero la primera y principal de todas es que Roma no puede separarse ni caer en el siglo V. Si tienes tiempo viendo este canal, sabrás que hace unos meses hicimos un video general sobre justamente esto, donde tocamos lo que tendría que pasar para que el imperio pudiera seguir existiendo y siendo relevante por lo menos unos 800 años más. Para no ser tan repetitivos en este video y poder tocar principalmente el tema de una Roma industrial, no hablaré mucho sobre el cómo esta nación sobreviviría siglos más, sino que les invito a que lo vean y tengan así un mejor contexto. Link en la descripción o dándole clic a la I latina que aparece en la esquina superior derecha de tu pantalla. En sus más de 1000 años de existencia, tanto el reino de Roma como luego la República y después el Imperio, siempre tuvieron una cualidad no única, pero sí supremamente bien aplicada que separaba a esta sociedad del resto de sus contemporáneos. Y esta era el saber copiar, adaptar y mejorar cualquier estrategia o tecnología usada por sus vecinos, aliados y hasta enemigos. Muchas veces he visto la grosera opinión de que los romanos no eran más que buenos guerreros que sabían copiar bien y que no merecen ser catalogados como uno de los mayores imperios del mundo. Y aunque no voy a negar que en parte esto sea cierto, no hay absolutamente nada de malo en ver lo que los demás están haciendo y a punta de pura genialidad, práctica y ensayo y error, mejorarlo. Aunque no se puede decir técnicamente que Roma era una nación industrial, sí utilizaban técnicas de extracción de recursos que llegaban al borde de la minería industrial. Crearon las primeras líneas primitivas de producción, adaptaban, comprobaban y aplicaban cualquier teoría de inventos griegos que ellos no pudieron hacer por falta de recursos o motivación, y muchísimas cosas más. Si algo no funcionaba las primeras 10 veces, pero tenía un uso práctico y beneficioso, se volvía a intentar otras 10 veces más, siempre haciendo cambios para tratar de solucionar el problema. Y si en esas 20 veces tampoco servían, pues lo hacían otras 30 más. Nada los detenía. Cuando el imperio o la república estaban en su mejor momento, tenían el cerebro, los recursos y las ganas para hacer realidad casi cualquier cosa que se propusieran. Lo único que los detuvo fue el tiempo y los problemas internos. Pero si el imperio duraba mucho más sin ser dividido en dos y manteniendo una estabilidad fija, no me cabe la menor duda de que la industrialización sería inevitable. La industrialización implica una transformación económica y tecnológica a gran escala que generalmente se asocia con el cambio de una economía agraria y artesanal a una economía basada en la manufactura y la producción industrial. Esta requiere avances significativos en tecnología, especialmente en áreas como la maquinaria, la metalurgia, la energía y la química. Sin duda alguna, los romanos habrían necesitado innovaciones tecnológicas para impulsar la producción industrial. Para esto, tendría que haber una buena inversión en áreas académicas como la ciencia y la ingeniería, y no solo para los hijos de aquellos con poder y dinero, sino para la mayoría de los jóvenes libres del imperio, sin importar su estrato social o económico. La formación técnica y científica en masa es esencial para el desarrollo tecnológico del imperio. Es simple. Mientras más gente estudiando y más ingenieros y científicos sean formados, más rápido podrían llegar al nivel tecnológico necesario requerido para crear fábricas, locomotoras, barcos a vapor, nuevos recursos energéticos y demás. Otro aspecto necesario, pero que en mi opinión Roma ya tenía cubierto anualmente, era un estable suministro de comida. Incluso a día de hoy aún existen naciones que se consideran mayormente agrarias,
es decir, que la mayoría de su población se dedica a la producción de comida y que ni pueden sustentar su propio consumo de alimento, ni mucho menos depender de este para levantar su economía. Roma, por otro lado, incluso más de 1000 años atrás, y cuando este era un problema que azotaba a casi todas las demás naciones que existían en el planeta, no solo ellos podían producir más alimento del que consumían internamente, sino que hasta destinaban un mucho menor porcentaje de su población a la agricultura, lo que les permitía, y en este caso permitiría, que muchísima más gente pudiera dejar de preocuparse en si podrían alimentarse mañana o el resto del mes y dedicarse más bien a otros oficios y hasta a inventar o mejorar cualquier tecnología que pueda llevarlos a la industrialización del imperio. Aún así, como todo imperio de la época, también es cierto que una razón de dicha estabilidad agrícola era en parte a la gran esclavitud que ellos manejaban. Este era un ámbito fundamental de la economía y el ego romano. Aunque parezca extraño, la esclavitud es la enemiga número uno de la industrialización. Esta vuelve la economía floja, dividida, dependiente y mantiene una gran parte de la población aislada de poder adquirir bienes y servicios a raíz del fruto de su trabajo, sin mencionar los obvios obstáculos morales que ésta representa. Por lo que para que el imperio pueda obtener una gran mano de obra capaz, pudiente y consumidora, la esclavitud debería abolirse en el imperio o por lo menos reducirse de gran manera. Aquí es cuando un aspecto de este imperio nos puede poner un gran problema. Y es el ego romano. Sus senadores, emperadores y hasta militares siempre se consideraron mejores y superiores no solo a la gente de los pueblos y sociedades que conquistaban, sino incluso más de aquellos que no podían ser conquistados y hasta sus propios aliados, cosa que mostraban por medio de esclavizar a una muy buena parte de la gente que, entre comillas, conquistaban. Y eso también debía cambiar. No sería fácil, pero tendría que pasar. Aunque en nuestra realidad gran parte del desarrollo industrial fue impulsado principalmente por empresas, en la Roma antigua el gobierno también tendría que tener un rol fundamental. Roma habría necesitado políticas que fomentaran la inversión en infraestructura, investigación y desarrollo, así como la protección de la propiedad intelectual y los derechos comerciales. Para esto, dos cosas serían cruciales. Primero, que los emperadores y el senado de turno vieran constantemente el beneficio de dichas inversiones y protecciones. Y segundo, y tal vez un poco más contradictorio con lo primero, es que se separen de mayor manera los poderes del emperador con los del senado y la propiedad privada. Luego de la Guerra Civil Romana y la disolución de la República, tras el auge de Augusto como primer emperador romano en el año 27 a.C., Roma se convierte en una nación autocrática. Sí, el Senado siempre mantuvo mucho poder y era capaz de derrocar emperadores, pero era esa persona con dicho título la que tenía el voto final sobre casi todo. En esta realidad, la figura del emperador debía entregar ciertos poderes que protegieran la inversión industrial y capital, tanto pública como privada, ya que para que este proceso funcionara, no podían haber miedos de que, aunque un emperador justo, por poner un ejemplo, como Marco Aurelio, apoyara el proceso, tras su muerte llegase un loco a lo Calígula, destruyendo en una noche lo que se ha estado trabajando por décadas. En nuestra realidad verdadera, dentro del propio Imperio Romano, ya se estaban dando muchas de las condiciones e invenciones necesarias para llegar a la industrialización. Gracias a los molinos de agua se podía mecanizar la molienda de granos y producción de comida, y con un poco más de esfuerzo, experimentación y tiempo, utilizando esa misma tecnología se podría llegar a los molinos de viento antiguos, que generarían energía. Además de esto, el primer prototipo de motor a vapor en la historia fue creado por un griego en el siglo I después de Cristo. La máquina de vapor de Herón fue un invento por dicho ingeniero que, aunque era realmente solo un artilugio académico sin uso práctico más allá de explicar el posible uso del vapor como factor de cambio físico, con el suficiente estudio y desarrollo tenía el potencial de convertirse en un motor a vapor similar a aquellos inventados en la Europa del siglo XVIII. Imagínense los cambios que podrían ocurrir con esto. La invención de telares mecánicos aumentaría la producción textil del imperio de una forma inimaginable, rivalizando la capacidad del resto del mundo unido. Con un motor a vapor se podría bombear agua de cualquier pozo,
quitando las limitaciones de fundar ciudades cerca de ríos o lagos. Además, esa misma tecnología de extracción de agua podría secar lagos subterráneos que anteriormente eran obstáculos en la extracción de minerales de minas bajo tierra, aumentando también la producción de hierro y hasta la experimentación con otros metales que avanzarían la metalurgia romana hasta el punto de llegar a la producción masiva de acero. Y con estas aleaciones más el motor a vapor sería solo cuestión de tiempo para que esta tecnología también se implementara en el transporte. Ferrocarriles y barcos a vapor estarían al alcance de la mano de los romanos. Los romanos de esa época de por sí ya conocían la importancia de buenos caminos que conectaran a todas sus provincias con la capital. No es por nada que el dicho "todos los caminos conducen a Roma" existe, por lo que la construcción de infraestructuras prácticas como ferrocarriles, carreteras y sistemas de energía habría sido esencial para facilitar la producción y distribución de todos los bienes, y en especial de materias primas extraídas y transformadas a lo largo y ancho del vasto imperio. Estos cambios no solo pondrían a Roma en el camino más rápido hacia la industrialización, sino que a la vez le brindarían la estabilidad necesaria al imperio de mantenerse y no solo seguir existiendo, sino hasta de continuar con su expansión. Eso sí, necesitamos de mucho tiempo para lograr esto. Digamos que dichos cambios comienzan en la época de los 5 buenos emperadores, de la dinastía Antonina. Esos 100 años entre el siglo I y II en donde Roma se vio en su auge, su momento de mayor estabilidad, logros, avances y muchos más. Y que luego de décadas de cambio pequeño tras cambio pequeño, que fuera el último de esos 5, el emperador Marco Aurelio, el que decide ratificar legalmente dichos cambios ya mencionados anteriormente y que avanza con la industrialización del imperio. ¿Cómo haría esto? La verdad no lo sé. Por mucho que amo estudiar sobre el Imperio Romano, no sabría decir cuáles serían las condiciones sociales y económicas que empujarían a Marco Aurelio a descentralizar un poco más el gobierno romano, limitar de gran manera la esclavitud, quitarse poderes a sí mismo y a sus sucesores, invertir fuertemente en educación y todo lo que ya hemos explicado. Esas razones que podría tener se las dejo a muchos de mis amigos suscriptores que sé que admiran demasiado a la forma de pensar y actuar de dicho emperador. Pero en esta realidad, de todas formas, sí es Marco Aurelio el que dicta definitivamente dichos cambios, el que deja el ego y la superioridad romana de gran manera de lado y se abre a un gobierno más empujado hacia el avance tecnológico, científico, económico e industrial. Que gracias a todo esto es que Roma no cae en el siglo V, Roma como ciudad y como imperio del oeste, sino que sigue unida, avanzando, creando nuevas máquinas, extrayendo más minerales, produciendo nuevos metales y artefactos creados a raíz de estos. ¿Cómo sería diferente la historia entonces? ¿Se habría legalizado el cristianismo? ¿Habría surgido el Islam? ¿Conquistaría Roma toda Europa, partes de África y Asia? ¿Quién la rivalizaría? ¿China? ¿Los hunos? Viendo sus avances, ¿copiaron el modelo industrial de sus vecinos? ¿Será que por pura avaricia, diferencias de opiniones o por presión de la capital al resto de provincias habrían nuevas guerras civiles? ¿Qué hay de la pólvora? ¿Inventaría Roma las armas de fuego? Pues todas estas preguntas las responderemos en la segunda parte de este video. Que no se preocupen porque vendrá muy pero muy pronto. Pero por ahora, ¿qué te pareció el video? Coméntalo en la parte de abajo. Recuerden que desde hace ya más de 2 años la situación en YouTube no es la mejor. Mucha gente se ha quejado porque he resubido videos, pero también lo he hecho porque casi todos los que he resubido han sido videos que YouTube me ha desmonetizado o bajado de la plataforma sin razón aparente. Y da bastante rabia ver que todo el esfuerzo y tu trabajo que has hecho durante estos años simplemente ya no valga. Por eso los he resubido. Espero no tener que hacerlo más, la verdad, y que mis videos no sean desmonetizados de aquí en adelante. Pero de todas formas, debido a todo esto, realmente no hay mejor manera de apoyar este canal que por Patreon, donde podrás hacer donaciones directas de lo que tú veas conveniente y yo personalmente te daré las gracias por eso, por seguir apoyando este canal y podrás hablar también y chatear directamente conmigo. Si no puedes donar en Patreon, no te preocupes, de todas formas te agradezco muchísimo que veas estos videos, que estés suscrito al canal y que le cuentes a todo el mundo sobre este para que podamos seguir creciendo. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles. Que tengan muy buen día.